con 30 días de antelación a la presentación por parte del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo del proyecto de presupuesto, o sea, el 31 de agosto, 30 días de antelación, 31 de julio, vence el plazo por el cual el Gobierno Nacional, en materia constitucional, tiene que presentar las transferencias que del Gobierno Nacional se realizan a los gobiernos departamentales. Es decir que hoy, 31 de julio, estaría venciendo ese plazo y en el día de ayer se reunió el Congreso de Intendentes y luego la Comisión Sectorial de Descentralización aprobando la propuesta para el próximo quinquenio de las transferencias del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales, incluyendo, como ustedes saben, la nueva realidad de los 112 municipios, o de los adicionales en este caso, y de la nueva ley que tenemos en materia de tercer nivel de gobierno desde el año pasado, a toda esta discusión. Es un proceso complejo, yo diría que casi es un caso de libro, porque se trata de una negociación entre el Gobierno Nacional, 19 intendentes departamentales, 112 municipios, por lo tanto es un proceso arduo en el cual hubo muchos actores. El resultado de ese proceso implica que, en primer lugar, y así fue planteado por los intendentes departamentales, el aseguramiento a las intendencias departamentales de los recursos existentes a el día de hoy. Eso resultaba de mucha importancia por parte de los intendentes y yo creo que es un primer dato muy importante y muy relevante. En segundo lugar, como ustedes saben, y a partir de la ley de descentralización del año pasado, hay un porcentaje importante que hay que destinar a la municipalización, a los 112 municipios. Y ese objetivo también ha sido cumplido porque en un proceso que se va a dar a lo largo de los 5 años, ya en el año 2019, se está cumpliendo exactamente con lo que plantea la ley. Fue necesario recurrir a ese proceso en un proceso creciente de aporte a lo que son los 112 municipios a nivel nacional. En tercer lugar, para destacar, es la necesidad, el diagnóstico de necesidad planteado no solo por las intendencias departamentales, sino también reconocido por el Gobierno Nacional en materia de caminería rural, caminería departamental, llamémoslo de manera más genérica. Eso estuvo atendido durante todo el proceso. Como ustedes saben, hubo una muy buena solución en el periodo anterior de gobierno a través de la adjudicación del impuesto al patrimonio para este destino, y eso se termina este año. Pero siempre estuvo clara la necesidad de aportar para la mejora de los caminos rurales, básicamente, y allí también hay una mejora, hay un incremento de los dineros destinados, tanto a través de lo que son los aportes de Gobierno Nacional, como van a ser los propios aportes de los gobiernos departamentales. Todo esto con mayor nivel de detalle, el director de Descentralización e Inversión Pública, Pedro Pesteguía, lo va a plantear a posteriori. En cuarto lugar, se refuerza todo el planteamiento de obras a nivel de los gobiernos departamentales y por lo tanto también de los municipios. También está previsto en todas estas transferencias el Fondo de Desarrollo del Interior, que está planteado en el artículo 298 de la Constitución, amén de otras herramientas como el Programa de Desarrollo de Gestión Subnacional que tenemos también aquí en OPP y que trabajamos conjuntamente con las intendencias. En quinto lugar, hay un componente importante de subsidio para alumbrado, con todo lo que implica de beneficio el alumbrado público a nivel de gobiernos departamentales. Esto es un tema de largo arrastre. Históricamente las intendencias, hace ya muchos años, debían cantidades importantes debido a servicios públicos, ¿verdad? Y bueno, es un proceso que se vino dando en los últimos años de saneamiento de las deudas con referencia a los servicios públicos, que fue dejando también como consecuencia una política muy importante de subsidio al alumbrado, consiguiendo concomitantemente a ello una mejora en la eficiencia energética a través del uso de las luminarias a nivel de todo el país. En sexto lugar, todo el proceso que ha resultado extremadamente positivo también
iniciado en el gobierno anterior con el SUSIBE y la patente única a nivel nacional, se va a seguir continuando. Hay un aporte del gobierno nacional para que este proceso se siga dando, incluyendo ahora un paso más, que es el permiso nacional único de conducir, dar los pasos hacia, en el sentido de que Uruguay tenga un permiso nacional único de conducir, con todos los beneficios que todos ustedes y la población se imagina con respecto a esto. A mí solo me resta, al margen de después contestar algunas de las preguntas que ustedes deseen, realizar agradecimientos. Como decía anteriormente, es un proceso arduo, proceso de negociación fuerte. Quiero agradecer en primer lugar a los 19 intendentes departamentales con quienes estuvimos reunidos desde el momento en el cual fueron elegidos y con quienes tenemos un muy buen diálogo. Quiero agradecer también a los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización, de la cual forman parte varios ministros, en particular, bueno, y a todos los funcionarios que participaron del tema, en particular a algunos de los intendentes, el intendente Sergio Botana, el intendente de Cerro Largo, actual presidente del Congreso de Intendentes, que siempre demostró una vocación de llegar a un acuerdo, con diferencias, con discrepancias en el proceso, por supuesto, pero siempre planteando positivamente propuestas para llegar a un acuerdo. Nuestro compañero Aníbal Pereira, que participó también de esa comisión, el intendente de Rocha y el intendente Marno Osorio de Rivera, todos ellos con amplia voluntad de trabajo conjunto. Por último, quiero agradecerle a Pedro Pesteguía, el director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, que fue quien lideró todo este proceso. Pedro es un amplio conocedor de hace muchísimos años de todos estos mecanismos, y ese conocimiento y esa garra que pone en todo lo que hace nos ha ayudado a llegar a buen puerto, así que creo que todos le debemos un agradecimiento, que no le va a salir gratis porque ahora nos va a tener que contar con mayor grado de detalle cómo ha llegado a esto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a continuación hará uso de la palabra el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro A. Pesteguía. Bueno, buenos días. Gracias, Álvaro. Acometer entonces el trabajo señalado. Como pueden ver ustedes en la pantalla, el principal resultado, el gran titular de resultado de esta negociación es que las intendencias departamentales recibirán el 3,33% de los recursos nacionales, asegurándose por parte del Gobierno Nacional que la cifra nunca será inferior a valores promedio de 2004, enero del 2005, de 2015 a los 9.805 millones de pesos. A los municipios se les asegura que en el año 2019 recibirán un total de 1.000 millones de pesos a valores actuales, pero que la transferencia directa del Gobierno Nacional será de 200 millones en el año 2016 y 300 millones en el año 2017 al 2020. El resto, para completar la cifra, proviene de los incrementos que en términos reales, sufra la recaudación de los gobiernos nacionales hacia las intendencias, o sea, cifra 700 millones que saldrán del incremento de los 9.800 que allí se indican. El Fondo de Desarrollo del Interior mantendrá sus características en 1.129 millones, se va ajustando año a año de acuerdo a la evolución de la inflación y se dedica fundamentalmente a la realización de obras en los departamentos en las cuales el Gobierno Nacional de esos recursos aporta 1.129 millones y que significa el 80% de la inversión, con una inversión local que se debe sumar a esta del 20%. Un subsidio al alumbrado público que
se estima en 500 millones de pesos variables de acuerdo en el quinquenio, de acuerdo a la evolución de la inflación, para atender el 40% de la facturación que se realice del alumbrado público, pero además de eso, establecer subsidios teniendo en cuenta el número de luminarias eficientes que tenga cada uno. Se entiende que en la medida de que los gobiernos departamentales logren sustituir varias luminarias ineficientes, las conocidas luces, lámparas incandescentes o de mercurio, por otras de mayor eficiencia energética, bueno, recibirán también un subsidio por cada una de esas lámparas eficientes que tengan. El SUSIBE, se mantiene el sistema único de cobro de ingresos vehiculares y se establece un subsidio de 250 millones de pesos para atender los gastos de su funcionamiento, incluyendo en esta oportunidad los gastos que se devenguen por el hecho de implementar a nivel nacional y con carácter general las 19 intendencias el permiso nacional único de conducir, utilizando en este caso la misma estructura informática. Y finalmente para la caminería, 600 millones de pesos anuales. La siguiente. Allí ven la gráfica que indica el financiamiento de la gestión de los municipios. Esto era un objetivo del Gobierno Nacional en el sentido de contribuir al apoderamiento de la población en el destino de una parte de los recursos, en el destino de los recursos para atender aquellas necesidades más inmediatas que tienen los vecinos con los procedimientos de gestión y de participación ciudadana que ha establecido la Ley 19.272. En ese sentido, y como producto del crecimiento esperado de la partida del artículo 214, los gobiernos departamentales van a ir aportando cifra creciente, 200, 300, 500, 700 millones de pesos, y el gobierno nacional complementariamente va a aportar 200 y 300 millones de pesos, de tal manera de que en el año 2019 todos los municipios, los 112 municipios del país, cuenten para sus presupuestos con una base de 1.000 millones de pesos. Una cuenta importante o un dato importante: estos dineros no pueden ser utilizados para el pago de recursos humanos, deben ser utilizados un máximo del 40% para gastos de funcionamiento y el resto para proyectos que impliquen mejoras en su funcionamiento y en su gestión. Es importante resaltar, en el cuadro de abajo se indica la forma de distribución: 100 millones se reparten proporcionalmente entre los 112 municipios, una cifra que es del 75%, se reparte teniendo en cuenta la inversa de la densidad de cada uno de los municipios. Hay municipios de áreas muy extensas, con baja población, y por lo tanto tienen altos costos de funcionamiento, las necesidades básicas insatisfechas para contemplar aquellos municipios donde su población presenta índices de pobreza más acentuados, y la inversa de los niveles educativos adecuados, de tal forma de contemplar aquellos territorios que por distintas razones su población tiene menos capacidades para el desarrollo, para aprenderse a los distintos procesos de crecimiento. Esto parece ser una forma distinta de distribuir, que cambia los criterios que se venían utilizando hasta ahora en relación a el 214, que no son de satisfacción ni de los intendentes ni del Poder Ejecutivo, pero que apoyan la sustentabilidad económica de las distintas intendencias. Finalmente, y si logro pasarlo de una, cosa que me resulta muy difícil, veremos el programa de caminería departamental. Allí casi 7.000 millones de pesos serán dedicados a la caminería departamental en el quinquenio, en la cual, con las transferencias del Gobierno Nacional
cada año se aportan 350 millones, directamente rentas generales y en forma adicional se aportan 600 millones y los gobiernos departamentales en forma de contrapartida de cada uno de los proyectos que ejecuten 407 millones, eso es el 30% del total de los proyectos, 1.357 millones totales y por lo tanto vamos a tener la seguridad de que podemos atender la caminería departamental con una lógica común permanente más allá de la discusión en los avatares que los distintos impuestos han significado en los últimos años. Estamos asegurando, por lo tanto, niveles de inversión permanentes en la caminería departamental que pasa a ser administrada básicamente por la Comisión Sectorial de Descentralización. Por lo tanto, cada uno de los planes y proyectos que se aprueben tendrán que ser aprobados con el acuerdo entre los intendentes y el Poder Ejecutivo. Eso es todo entonces. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes.